Ok, vamos entonces a comenzar primero a los tesalonicenses en un estudio que hemos llamado, soy yo, Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Tenemos esperanza en el Señor? No escuché ningún amén, escuché un solo amén. Hay un hermano que tiene una esperanza en el Señor, ¿el resto? También, bien, me parece. Ahora, la idea es vivir de acuerdo con eso, es ahí la constancia. Y uno lee allá en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, en el saludo de Pablo, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Y le está hablando a quién? A la iglesia. ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? Iglesia. Y nos está diciendo hoy a nosotros lo mismo, que hermanos, ¿se acuerdan de qué dice? La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Así nos ven, ¿ok? ¿Qué más dice? Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el título. Para esta serie entonces de Primera Tesalonicenses, la esperanza que tenemos en Cristo, el Señor va a volver. El Señor hoy reina. Esa es nuestra esperanza y cada capítulo de la carta a los tesalonicenses va a hablar de eso. Eso es lo que vamos a ir descubriendo. Pero hoy vamos a avanzar en el capítulo 1 y vamos a estudiar el versículo 1, que es Dios y su relación con la iglesia. O si quieres, ¿cómo ve Dios la iglesia? ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Tienes una visión personal de cómo es la iglesia del Señor? ¿Cómo es esta iglesia? ¿Y sabes tú cómo es que Dios mira a esta iglesia? ¿A la iglesia de Cristo? Y eso es lo que Pablo en esta carta nos va a mostrar. Y bueno, y vamos a ver en el contexto de cómo se formó esta iglesia. Y vamos a entender también muchas cosas acerca de nosotros hoy. En una forma en que Dios hace ver cómo Él ve la iglesia está en Romanos capítulo 12 y parte diciendo que, que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de sí mismo sino el que debe tener. ¿Por qué? Porque la iglesia no soy yo solo, ni es para mí, ni es por mí, es de Cristo donde Él nos ha reunido. ¿A quiénes? ¿A quiénes ha reunido en una iglesia local? A todos los que Él quiere que estén en esa iglesia local, sin que falte ninguno, para que en esa iglesia, por muchas formas, se proclame el nombre de Cristo. Y muchas formas estoy hablando no solamente de predicarlo, sino también de vivirlo, de servir en la iglesia, de el amor los unos con los otros. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 5 que dice, así nosotros, siendo muchos, la iglesia, esto es como Dios la ve, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos que somos distintos, nos debemos todos los unos a los otros en muchas maneras, particularmente a partir del amor. ¿Sí? ¿Quién ve la iglesia así? Dios. ¿Tú la ves así? A veces. ¿Y por qué Dios la ve así? Porque Dios tiene una relación con su iglesia y esa relación es vital. La iglesia se trata de Dios. Voy a decir algunos versículos. Por ejemplo, cuando Saulo va camino de Damasco y tiene un encuentro con el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y qué le dice Cristo? Me persigues, identificándose con la iglesia como uno. ¿Te das cuenta, no? Esa es la manera en que ve Dios su iglesia, uno con ella. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo ve Dios su iglesia?
en necesidad. ¿Y qué hace Dios con su iglesia? Le da todo lo que necesita para que sea iglesia. Porque ahora es mía, por medio del sacrificio de Cristo, a pesar de que somos pecadores. Y esa es una cosa tremenda, casi el mundo no lo entiende. Y a veces a nosotros mismos nos cuesta. Identificación del Señor con su iglesia. Somos uno. Y al mismo tiempo vemos la importancia tremenda que el Señor le da a la iglesia. Hay otros textos, por ejemplo, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es un texto que a la esposa le encanta. Que dice, pero mira lo que dice después. Así como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es la relación de Dios con la iglesia? A veces vemos lo que nosotros vemos, pero nos cuesta ver cómo Él nos ve a nosotros. ¿Qué nivel de identificación hay de un Dios que se entrega a sí mismo por nosotros, para que nosotros seamos uno con Él? Y son cosas que normalmente no pensamos, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice en otro pasaje, pensando esto, este amor de Cristo nos empuja, es como el sentido es como de la pasta de dientes cuando uno la aprieta, esa es la idea, que para que salga, ¿sí? Que salga, que se muestre el amor de Cristo, ¿sí? Esa es la idea. Pensando esto, que si uno murió por todos, nuevamente la identificación y la importancia que Cristo le da a la iglesia, al punto de entregarse completo por nosotros, sin guardarse nada, luego todos murieron. Hay una obra ahí para nosotros pecadores. Y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son esos? Tú y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este nexo vital, ¿sí?, que nos une a Cristo, que Él se dio entero por nosotros, el que vivió por nosotros, murió por nosotros, lo hizo para que nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Por aquel que murió y nos amó hasta la muerte. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la práctica de nuestro amor? Vemos la práctica del amor de Cristo, lo vemos en la cruz. ¿Cuál es la nuestra? ¿Qué es lo que está viendo Dios? ¿Y no te dan ganas así como de que no me veas por ahora? Bueno, esta carta nos va a enseñar un poco a tener o ampliar nuestra visión respecto de lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que somos? Lo que el Señor hizo de nosotros. Y lo hizo para establecer esa relación de ser uno con Él. Lo leemos allá en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y les dice que así como Él es, el Padre es uno con Él, y nosotros seamos uno con Cristo, todos seamos uno. Una unidad. ¿Cómo se puede entender eso entre un Dios, como cantábamos recién, santo, 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 y nosotros que no lo somos? Bueno, Dios tiene el poder de hacer esa obra y la hace. Eso es lo que tenemos que creer nosotros como iglesia. La está haciendo y tenemos que aprender a vivir de acuerdo con eso. Necesitamos entonces conocer cómo es Dios para tener esta relación con Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? Y podemos leer en toda la Biblia lo que Dios dice, y voy a leerle algunos salmos. El 37, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, si quieres buscar algo bueno, algo útil, algo que llene tu vida, ¿dónde lo vas a encontrar? En el Señor. Bueno, haz eso. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y siempre les digo, nos quedamos con esa parte del versículo, ¿no? Pero ¿qué dice antes? Deleítate en Él, esa es la manera. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Te das cuenta de la promesa, no? No dice, y Él, si se acuerda, lo va a hacer, y Él algunas veces lo va a hacer. No, dice que si tú vives como uno con Él, Él va a hacer todo en ti. ¡Wow! Eso lo ve Dios así, por eso lo escribe en su propia escritura. Salmo 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quién conoce el nombre del Señor? Aquí. ¿Cuánto confías en Él? Bueno, Él dice que deberíamos confiar todo en Él. En ti confiarán
los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O cuando tenemos problemas, ¿dónde buscamos? ¿Te das cuenta cómo nos ve el Señor? Y a veces nosotros no vemos de la misma manera. Salmo 28, Jehová es mi fortaleza, gracias Señor, ¿o no? Y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Wow. ¿Cuántas veces, y quizás hoy, estás pasando por tiempos difíciles, donde no ves la luz al final del túnel? Y que dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Dios no se guarda la ayuda. Así te ve. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y la idea es que alabemos al Señor, cantemos al Señor, oremos al Señor, no porque tengamos que hacerlo, sino porque nos nace con todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, porque Él nos ve así. Salmo 46. No sé si han escuchado que dicen que habrá un terremoto luego, ¿no? ¿No han escuchado algo así? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿A quién le importan los terremotos? Da lo mismo, ¿sí o no? Y mira lo que dice. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Vamos a tener tribulaciones? Todo el tiempo. O sea, esta es una constante en nuestras vidas. Por lo tanto, debiera ser nuestra constante también que Dios sea en todo su tiempo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nos acogemos al poder de Él. No tomamos nada en nuestras manos, porque nosotros completos estamos en sus manos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Ahí está el terremoto. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Tsunami. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿No está todo en la mano del Señor? Bueno, tú también. ¿En qué vas a confiar? ¿A quién vas a buscar? Dios nos ve de esa manera. Y cuando entendemos entonces que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, o sea, con su iglesia, tenemos que entender cómo funciona. Y eso es lo que enseña la primera carta a los tesalonicenses. Porque uno se pregunta, ¿por qué el pastor va a enseñar tesalonicenses? Por esto, porque les acabo de decir. ¿Sí? La primera carta a los tesalonicenses, en muchas cosas de las que dice ahí, nos enseña a crecer en la relación que Dios ha establecido con nosotros desde el principio. ¿De cuándo es desde el principio? Desde antes de la fundación del mundo. Tú estás en el corazón de Dios. ¿Entiendes eso? Yo no mucho, cuesta. Pero es impresionante que cuando empezamos a pensar que nosotros hemos estado en el corazón de Dios desde siempre, eternamente, para que Él nos haya conformado su iglesia, para estar con Él para siempre, eternamente, es como, ¿me debo preocupar de algo más? Esa es la pregunta que el Señor quiere hacerte hoy día. ¿De quién te estás preocupando? ¿De cómo yo te estoy viendo o de lo que tú quieres ver? Hechos 16. Leímos Hechos 17 recién, donde está la historia de cuando Pablo llega a Tesalónica y funda la iglesia. Ahora, esto va a partir antes, y vamos a ver algunos detalles de cómo Dios, y todo esto vamos a verlo desde el punto de vista de cómo Dios está viendo la iglesia, ¿ok? ¿Por qué nosotros estamos acá, en esta calle, en este templo? ¿Quién construyó este templo? ¿Sabes la historia, no? Dios, pues. Como dice, esa es la respuesta fácil, pero esa es la respuesta verdadera. Mira, en Hechos 16, versículo 6, ¿sí? Ya Pablo estaba conformando su equipo, se le agrega a Timoteo, y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vamos a ver un mapa que en verde está Asia y en rosado está Europa, para hacerlo bien a grosso modo, ¿ok? Y él está donde en la parte verde, al medio abajo dice Pisidia. En ese sector está él, en Asia, y él quiere seguir predicando en Asia.
¿Ya? Y de ahí hasta que se termina el verde, hasta llegar a Europa, hay 800 kilómetros, para tener una idea. ¿Y cómo lo hacían ellos? A pie. Recorrían todos esos kilómetros. Y cuando está él, empiezan a orar para ir a predicar el Evangelio en Asia. ¿Era necesario predicar el Evangelio en Asia? Absolutamente. ¿Cuántos incrédulos había en Asia en ese tiempo? Miles. ¿Y en Europa? También. ¿Dónde predico entonces? ¿Qué querrá el Señor? Bueno, y el Señor se lo dice claramente a Pablo, ¿sí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es decir, por algunos intentos que ellos hicieron, el Señor le dijo, no. ¿Te has encontrado en esa situación? Pero lo que yo quiero hacer, creo yo, está en la voluntad del Señor. No es malo. ¿Y qué dice el Señor? No. ¿Y qué dices tú? Pero ¿cómo no? ¿O no? Y avanzas 10 kilómetros en tu vida y dices, ¿ahora Señor sí? No. Bueno, avanzo 10 kilómetros más y una vez el Señor ahora me dice que sí. Que es equivalente como voy a orar y está orando 2 meses por esto, está orando 1 año por esto, 500 kilómetros y el Señor que te dice, no. Porque nosotros no entendemos el plan de Dios. Y vemos que hay cosas buenas para hacer de parte de Dios, pero el Señor aún así nos dice, no, porque Él tiene un propósito mayor. Y todos los propósitos de Dios siempre son buenos en gran manera. Y están dentro del plan soberano de Dios para hacer la obra de Dios en este mundo. Y si no fuera por esa obra de Dios en este mundo, tú no estás acá. ¿Sí o no? Gracias, Señor, por esos no que le diste a no sé quién para que yo hoy día esté aquí. Mírenlo de esa manera. Así lo ve Dios. 800 kilómetros de no. Ah, pero en Misia habían incrédulos, pero no. Y en Bitinia, tampoco, no. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y ahí estamos en el límite entre lo verde y lo rosado. ¿Sí? Misia, ahí aparece con nombre grande. Y, versículo 9, a veces uno se pregunta, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿cómo fue que Pablo entendió que era que el Espíritu Santo que le decía no? Se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo voy a entender yo entonces? Entonces, no te preguntes el cómo, porque cuando te preguntas el cómo, inmediatamente te pones en posición de lucha. Simplemente obedece, aunque no lo entiendas. Cierro paréntesis. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdenes. ¿Qué es lo que había en la parte rosada? Me sacaron el mapa de nuevo. Macedonia. Dijo, anda para allá. Es que es muy lejos. No, anda para allá. Es que hace frío. La agenda de Dios es infinitamente más perfecta, más poderosa, más grande y mejor que cualquier agenda del hombre, aunque el hombre no lo entienda. ¿Ok? Y las primeras ciudades que van a ver en Macedonia son Neápolis, Filipos le suena, ¿no? Anfípolis, y estaba allí la lectura de más temprano, y luego Samotracia y finalmente Tesalónica, y después siguen Berea y Atenas. Eso es todo lo que va a pasar en este tiempo allá en Grecia. Ahora sí sacamos el mapa. Y ese es el plan de Dios, visto con los ojos de Dios, en la eternidad de Dios, en la soberanía de Dios. ¿Y qué dice el hombre respecto de eso? Nada, porque no entiende. ¿Cuándo entendemos el plan de Dios? Cuando ya pasó. Ah, así era. Y decimos, oye, se pasó Dios para hacer las cosas tan bien, ¿sí o no? Pero antes de eso luchamos, y a veces luchamos mal, porque no vemos cómo Dios nos ve. Estamos muy acostumbrados a ver a Dios como queremos verlo nosotros, o como lo entendemos de las Escrituras, a veces no tan bien,
a veces bien, pero sigue siendo desde un prisma humano, cuando la obra es divina. Dios y su relación con la iglesia es de Dios. Entonces, vamos en el 16, versículo 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y este versículo es espectacular, ¿sí o no? Cuando entendió lo que Dios le estaba diciendo, anda para allá, ¿qué dice? Lo pensó, hizo un comité, oraron una semana, dice eso, ¿no? ¿No? Procuramos partir ya, al tiro. ¿Por qué? Porque consideraron que Dios habla verdad, dando por cierto que Dios nos llamaba, que lo que Dios dice es lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es lo que yo hago. Ese era el corazón de Pablo y su equipo. Ese debe ser el corazón de la iglesia. Así que parten, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y esto fue lo que leímos más temprano, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos. ¿Y qué pasó en Filipos? ¿Se acuerdan, no? La mujer Lidia, el carcelero, se formó una iglesia. Ahora, ¿fue fácil? No. Hubo hasta cárcel de por medio y azotes. Y todo eso está dentro del plan de Dios, ¿o no? ¿Recuerda cuando leímos de las tribulaciones? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros oramos, Señor, no nos metas en tribulaciones. ¿Sabes qué? Sí, yo quiero ir a Filipos a hacer la iglesia, pero no me metan en la cárcel ni me estén dando latigazo, ¿o no? Así oramos nosotros, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? La obra la hago yo con mi poder de la manera perfecta. Y si no hubiese estado en la cárcel, no hubiese conocido al carcelero. Y empezamos a ver que en realidad tengo que aprender, les pasa eso, ¿no? Tengo que aprender un poco más de Dios y empezar a ver las cosas con los ojos de Dios y ya no tanto con los míos. Aunque con los míos se ven cosas tan lindas, pero no, con los de Dios son mejores. Y llega a Filipos, y de Filipos llega a Tesalónica, pasamos capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En Filipos no había sinagoga, pero en Tesalónica sí había sinagoga. En Atenas, donde va a estar después, tampoco había sinagoga, pero acá sí había sinagoga. ¿Y qué hacía Pablo cuando había sinagoga? Para allá iba como era su costumbre. ¿Cuándo iba para allá? 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, cuando la congregación se juntaba, discutió con ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Tesalónica? Uno diría, ¿estuvo 3 semanas? No, no estuvo en 3 semanas. Vamos a ver la segunda carta a los tesalonicenses que dice que él estuvo trabajando con ellos. ¿En qué trabajaba Pablo? Hacía tiendas, ¿sí? Vamos a ver en la carta a los filipenses, que los filipenses, es de gracia porque los filipenses 2 veces le enviaron para su sustento. Y eso requiere de tiempo. Increíble que iglesias recién formadas estaban funcionando de una forma tan poderosa. Es como, yo quiero que mi iglesia sea así también. Entonces Pablo se quedó un buen tiempo acá, aunque no mucho, ¿sí? En Tesalónica. Dios los movió para allá, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo llegó Pablo a Tesalónica? Dios le dijo, no vayas a Asia, anda a Europa, anda para allá. Y lo dejó en Tesalónica. Y entendemos entonces la pregunta que le dije recién, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué este templo está ubicado acá, en esta comuna y en esta ciudad? Porque Dios la estableció así. Y no sé a cuánta cantidad de gente usó, ni la cantidad de recursos, pero todo lo dispuso Dios para que nosotros estemos hoy aquí. O sea, el hecho de que tú estés aquí hoy
es parte del plan soberano de Dios. Así ve Dios las cosas. ¿Qué te hace pensar eso? Que tú estás aquí hoy por el plan soberano de Dios, ese que hace todas las cosas bien. A mí lo primero que me hace pensar es que si yo no estoy aquí hoy, me arranqué del plan, ¿sí o no? Estoy luchando con Dios, porque Dios me quiere acá. ¿Qué nos dio Dios cuando nosotros nos convertimos a Cristo, aparte de la salvación? Entre muchas cosas que nos dio, porque son muchas cosas, nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, quizás la obra más importante del Espíritu Santo es introducirnos en el cuerpo de Cristo, el bautismo por el Espíritu. ¿Sí? Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, uno con Él. Donde está Él estamos nosotros. No estamos separados nunca, ya nunca más. Pero nosotros hoy día me voy a separar, no voy a ir. Por algo te puso un cuerpo. Y ese mismo Espíritu Santo nos dio dones para servir en esa iglesia. Y la iglesia tiene entre todos los dones necesarios para que la iglesia funcione de la manera en que Dios dice que tiene que hacerlo. De acuerdo con su plan. Así lo ve Dios, ¿ok? ¿Y qué hago yo? No sirvo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Me puso aquí para que sirva. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo no lo hago. Ustedes dijeron pecado, yo no dije nada. Y estamos luchando en contra del plan de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y podemos seguir diciendo, y puedo decir, es que yo no sabía, y es probable. Pero tenemos que aprender juntos estas cosas para que nuestro corazón sea conformado de acuerdo al corazón de Dios. Siempre que leo ese pasaje, cuando Dios habla de David, dice, un varón conforme a mi corazón. Wow. Yo quiero eso, ¿sí o no? ¿Tú quieres eso? Dios hace eso. No podemos querer otra cosa. Así que conforme nuestro corazón a como Él ve la iglesia. Esa es un poco la idea y lo que estamos aprendiendo aquí, aún viendo la introducción de la carta a los tesalonicenses. ¿Sí? ¿Por qué se hizo la iglesia? Porque Dios soberanamente hizo todo para que se fundara esa iglesia. ¿Dónde? En Europa. Europa. Y en los años, en los siglos, uno ve como muchos misioneros de Europa van a otros continentes a predicar el Evangelio y levantar iglesias, ¿sí o no? Y empiezan a haber iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos. Y resulta que de una de esas iglesias, o varias de Estados Unidos, envían misioneros a Chile. ¿Y qué hacen esos misioneros acá en Chile? Fundan iglesias. Y eso es parte de la historia de esta iglesia. Esos no de Dios a Pablo para no ir a Asia, uno se está poniendo color, siglos y kilómetros, llega a nosotros. Gracias, Señor, por ese no. Pero gracias, Señor, después en Tesalónica por ese sí. Y a nosotros nos puede usar de la misma manera, porque así ve las cosas de Dios. En 1 Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, o dicho, para hacerlo más claro, el cómo Dios los escogió, ¿sí? Vuestra elección que Dios hizo, obra soberana de Dios, ¿ok? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis que fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Quién hizo eso? Si bien Pablo está hablando del ministerio de él, en ese ministerio de él está diciendo que es Dios quien hizo todo, soberanamente. Por eso ellos hicieron esta obra en Tesalónica. ¿Te das cuenta, no? Por eso hoy día nosotros también estamos acá. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13,
dice, pero nosotros, nuevamente Pablo y su equipo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, Iglesia Tesalónica, hermanos amados por el Señor. ¿Cómo lo describió? ¿Por qué los de Tesalónica están ahí? Hermanos amados por el Señor. Por eso, es de parte de Dios. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Te das cuenta, no? Que no es porque sí. ¿Dónde ponemos una iglesia? En Ñuñoa, ya vamos para allá. No es así. Es Dios el que hace la obra, Dios prepara a los siervos y Dios dirige a sus siervos en su palabra a hacer su obra. La obra sigue siendo de Dios. La salvación es del Señor. Ahora, es bueno siempre orar, pues digo, me gustaría predicar el Evangelio, no sé, a un grupo de amigos, compañeros de trabajo, del colegio, lo que sea, familiares incluso, para que estén en la iglesia, para que sean salvos. Es bueno orar, ¿o no? Para que Dios abra las puertas, ¿o no? No, es que yo lo voy a hablar igual. No. Ora primero para que el Señor abre la puerta. A veces el Señor te va a decir no. Tú dices, pero ¿cómo si no es creyente? El Señor sabe. A lo mejor no te va a usar a ti, va a usar a otro. Confía en el Señor. No es tu obra, es obra del Señor. ¿Ok? Ya vemos algo importante que nos enseña entonces la carta a los tesalonicenses, que el no de Dios es soberano porque Él hace todo de acuerdo con sus propósitos perfectos. Agregue siempre el propósito de Dios ese adjetivo, perfecto. Él puede hacerlo así, Él lo hace así, Él no puede hacerlo de otra manera. Siempre es perfecto. Y eso mismo que hizo en la iglesia de Tesalónica, hizo con nosotros, pasa lo mismo. Necesitamos entonces conocer esa verdad y ver esos versículos de que Dios soberanamente nos puso a nosotros aquí, en el poder del Espíritu, para crecer en su palabra. Es parte de la historia. Hasta donde yo entiendo, en la historia de esta iglesia fue un misionero gringo el que la fundó. Ahora, van a haber problemas, ¿o no? ¿Le ha pasado que quiere predicar el Evangelio y se encuentra con problemas? ¿Sí? ¿Y si no lo quiere predicar también? Siempre vamos a tener problemas, pero mayormente cuando queremos hacer la obra de Dios, los problemas arrecian. Y todo, uno ve la historia de cómo se van formando las iglesias en el libro de los Hechos y vemos la cantidad de problemas que hay, es impresionante. Y lo leímos recién ahí en el capítulo 17, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos ahí? Primero, vemos que, primero la Tesalonicenses, usó a Pablo para evangelizar. Hechos capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ese verbo discutir no es que en buen chileno se haya agarrado las mechas con ellos, no está hablando de eso, sino que habló, argumentó, qué decían ellos, mira lo que dice Dios, ese tipo de cosas, ¿ok? Les explicó. Luego dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, ¿qué les dijo? Dios te ama, ven a Él. ¿Dijo eso, no? No nos separó en la puerta de decirle, tú necesitas al Señor, ven, acá te va a ir bien. No dijo eso, le dijo toda la verdad. Y lo dice con los siguientes verbos. En el versículo 3, declarando, ¿sí? Exponiendo todo y exponiendo, dando testimonio. Y las Escrituras dan testimonio de Cristo, ¿o no? ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado acerca de cómo ha sido la obra de Dios en muchos? Que son incontestables. ¿Y qué le dice? Que el Señor te ama. No dice eso. Dice que era necesario que el Cristo padeciese, que por causa de tu pecado alguien tenía que morir por ese pecado.
O sea, le explica el Evangelio completo, ¿no? ¿Qué más le dice? Y resucitase de los muertos. En Él tienes la victoria, en Él tienes perdón de pecado, en Él tienes vida eterna. Gracias, Señor, eres mi Salvador. Confiesa en tu corazón que Él es tu Salvador. ¿Dice eso? No, no dice eso. Mira lo que sigue diciendo. A quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo, es el Mesías, es el Rey anunciado. Él es la autoridad en tu vida. Si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, entonces no lo has aceptado. Si lo crees solamente como Salvador y no Señor, entonces no estamos hablando del mismo. ¿Te das cuenta que explica el Evangelio completo? ¿Y necesitamos aprender nosotros cuál es el Evangelio? Es una pregunta capciosa. No, lo primero que necesitamos es que en nuestra vida reconozca como manera de vida que yo soy de Él, que Él es mi dueño. Por lo tanto, en todo yo lo obedezco a Él. Él es mi Señor. Y entonces puedo predicar el Evangelio. Todo eso está declarando Pablo, o Lucas mejor dicho, en el libro de los Hechos acerca de la predicación de Pablo. Así es como Dios ve la iglesia, ¿sí? Y así es como Dios hace que nazca otra iglesia. Versículo 4, y algunos de ellos, y estamos hablando de los judíos que estaban en la sinagoga, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. Wow. Fueron abiertos sus ojos, obra de Dios por medio de su palabra y la predicación de su palabra. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Ese verbo se juntaron no es que hicieron un grupito, sino es se unieron. Y está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. A eso se refiere. De hecho, este verbo en el idioma original es la única vez que aparece aquí. Es un verbo especial. Y de los griegos piadosos o temerosos de Dios, gran número, y mujeres nobles o mujeres principales, lo más probable esposas de principales de la ciudad. Esta era una ciudad romana que tenía mucho poder y en el fondo era como una Roma chica. Entonces había gente importante ahí políticamente hablando y financieramente hablando, y estas mujeres muy probablemente sean de ese tipo de personas. Y si uno lo piensa, por lo que dice después. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que es muy probable que se hayan reunido ahí, procuraban sacarlos al pueblo. Celos. O sea, no solamente se quedaron con menos gente en la sinagoga, sino que puede ser, invento mío, con menos ofrenda. Porque al hombre le interesan las cosas del hombre, no las de Dios. Y cuando lo pensamos así, vemos que hay una lucha de dos reinos. El reino de Dios soberano que está haciendo toda esta obra y el reino del hombre que es no me quiten lo que yo me he ganado. Porque yo soy el que tengo que tener el poder, yo soy el que tengo la autoridad y ahora me están quitando todo. ¿Se dan cuenta la lucha entre Dios y Satanás? ¿Cómo usa a los hombres? Pero los hombres estaban convencidos que estaban haciendo lo correcto. Triste. Conversaba ayer con Francisco por el tema de los jóvenes acerca del tema del pecado y la obediencia. Cuando un hombre peca, está convencido que está haciendo lo correcto y no sabe que está pecando ni haciendo el mal. Pregúntele a Adán, ¿o no? Adán pecó, ¿y cómo estaba él? Bueno, se escondió, pero estaba haciendo... Y Dios le dijo, ¿y qué pasó? No, nada, estoy aquí. Pero nunca dijo, mira, yo pequé, porque está convencido que está haciendo lo correcto. Y es terrible esa condición. Y es lo que está pasando acá. La lucha de los reinos es espantosa. ¿Pero quién tiene el poder? Dios. Y tiene poder sobre la iglesia. Gracias, Señor. Entonces, ¿vemos que hay problemas para evangelizar? Hartos, ¿no? ¿Cómo le va a usted cuando evangeliza? Pésimo. No se preocupe, la obra es de Dios, no es suya.
Usted haga lo que Dios le dice que tiene que hacer. Predique con su corazón, pero también predique con su vida la palabra de Dios. Dios va a hacer la obra. Y cuando Él dice, no, no, todavía, entonces no. Es que me rechazaron, me siento mal. No, rechazaron a Dios, no a ti. No te urjas ni te aflijas por eso. Gózate en que estás llevando la obra de Dios donde Dios quiere. Aunque Dios todavía no haga la obra. ¿Sí? Recuerda siempre, la obra es de Dios, no es tuya. ¿Y qué tienes que hacer antes? Orar para que Dios abra puertas. Y a veces no las va a abrir. No es tu problema. Es de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos acá unos judíos que no tenían, que a pesar de ser judíos y que hablaban del reino, no tenían realmente una visión del reino. ¿Por qué? Porque se enceguecieron con su visión de su pequeño reino, de la tierra, el hecho de tener poder sobre estas personas e incluso a través de eso tener dinero. Cuando Cristo, el Rey soberano, se manifiesta en un lugar, pueden pasar dos cosas. Algunos se rinden a Él y a su autoridad, o algunos van a rechazar su autoridad. No hay más opciones. ¿Sí? Y aquellos que se rinden son los que se convierten. ¿Qué es la conversión? ¿Sí? No es yo acepto a Cristo en mi corazón. No, no es eso. Yo tomé decisión por Cristo. No, tampoco es eso. La conversión es un cambio de vida. Es mucho más que eso. Y es lo que está pasando en este lugar donde estaba todo en contra de Dios, todo en contra del reino de Dios. Incluso seguramente leían libros del Antiguo Testamento donde hablaba del reino de Dios, pero estaban todos en contra de eso. Dios trastorna todo mediante Cristo. Y mira lo que dice, cuando los acusan, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, romanos, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Eran ellos o no? No, era Dios, era Cristo. Cuando Cristo se manifiesta en un lugar, trastorna el mundo. O te vuelves a Él o lo rechazas. Y obedeces, te sometes a su autoridad o sigues con la que crees que es tuya. A los cuales, dice el 7, Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Te das cuenta el argumento? Poder, rey. ¿Sí? ¿Qué dicen ellos que creían en Dios? Nuestro rey es César. No. Jesús llegó a cambiar eso, pero ellos no quisieron, pero muchos sí. Cristo es el rey y es quien trastorna al mundo. No solo salva, sino que es un rey. Y tiene todo el derecho sobre toda nuestra vida. Ese es Cristo. ¿Sí? Y tú tienes que hacerte la pregunta, ¿Cristo, el Rey, tiene todos los derechos sobre toda mi vida? ¿He rendido mi vida a Él así? Porque entonces te has convertido, si no, no. La agenda de Dios, que es abrir esta iglesia en Tesalónica, y lo que hizo también con nosotros acá, es combatida por los reinos de este mundo. ¿Conocemos eso, no? Yo les voy a dar nombres. La ONU, ¿les suena? Hay una agenda que se llama la 2030, o sea que en 7 años, que esa agenda está metiendo el feminismo, ¿sí? Toda iba a decir de los géneros sexuales, pero iba a decir de generaciones sexuales, y una serie de otras ideologías, los animalistas, por ejemplo, para destruir todo lo establecido, entre esos particularmente la iglesia.
Porque ese es el poder de este mundo, que está a cargo de Satanás. ¿Satanás quiere que la iglesia crezca? No, quiere que desaparezca. Porque es Cristo en la tierra. Lo quiere sacar fuera. O sea, que no nos extrañe que el mundo se vaya en contra nuestra, incluso con las leyes. O sea, quisieron cambiar una constitución el año pasado y decía ahí un artículo para que se presentaron a aprobación, que nosotros tenemos libertad de culto. Gracias, Señor, decía nosotros. Pero decía para predicar la letra chica, lo que esté de acuerdo con esta constitución. Y tú leías el resto y dices, no puedes predicar nada del Señor. Entonces te dicen una cosa, pero te amarran por otra. Dios tiene poder sobre eso. Y sabemos lo que pasó. Gracias. Pero tampoco nosotros vamos a estar favoreciendo a los poderes que están en contra del poder de Dios. Cuidado con eso también. El reino de Dios es combatido por un reino que quiere cerrar la iglesia, que no quiere la autoridad de Dios en este mundo. ¿Escuchaste eso, no? El reino de Satanás no quiere la autoridad de Dios en este mundo. ¿Dónde está la autoridad de Dios en este mundo? En la iglesia, aquí. ¿Y cómo se ve? En que yo me someto, en que yo obedezco, en que yo hago la voluntad del Señor. Esa es la autoridad de Dios en este mundo. Por lo tanto, no luches contra eso. No luches con la voluntad de Dios. No digas, no, este próximo domingo no voy a venir. Porque Dios te quiere aquí. Para eso hizo la iglesia, para eso te llamó. La iglesia es una convocación de parte de Dios donde Él está aquí con nosotros. Sí, pero yo no quiero estar. ¿Te das cuenta, no? Y estás luchando contra la autoridad de Dios de la misma manera en que el mundo lucha contra la autoridad de Dios. Cuidado con eso. No es menor. Es un tema que nosotros no le damos el peso. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la iglesia con los ojos que la ve Dios. Y vamos a ver en el versículo 1 de 1 de los Tesalonicenses exactamente eso. Vamos allá a 1 de los Tesalonicenses 1. Dice en el versículo 9, porque ellos mismos, los incrédulos que antes habían allá en Tesalónica, que ahora se convirtieron, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir, ¿sí?, autoridad, al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. Ya no me sirvo a mí, yo ahora sirvo al Señor. Y en eso el Señor me da absolutamente todo lo que yo necesito. Y tengo que creerlo. Ese es el reino de Dios obrando en la iglesia. El poder de Dios contra el reino de Satanás. No es otro. ¿Dónde está? Cuando mi corazón se rindió a la autoridad de Cristo. ¿Sí? Sirviendo al Señor, ya no a los ídolos. No deja mucho lugar a dudas. Pablo, dijimos que estuvo en Tesalónica, después va a Berea y de ahí va a Atenas. Y va básicamente huyendo de los que lo querían casi matar seguramente. Y va a mostrar su corazón respecto a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, con los cuales estuvo muy poco tiempo, pero les enseñó una cantidad de doctrina impresionante. Y vamos a ver en esta carta, a lo largo de esta carta, cómo el Señor nos da ánimo, cómo nos corrige, ¿sí?, cómo nos da instrucciones y también nos da esperanza. Especialmente ahí nos acordamos del capítulo 4, primero a los Tesalonicenses, ¿sí?, el rapto de la iglesia. Todo eso va a hacer Pablo, les va a escribir Pablo, porque la iglesia estaba, a pesar de que estaba fuerte en el Señor, estaba en mucha necesidad porque estaba siendo asediada, estaba llena de problemas. Y Pablo estaba muy urgido. En la segunda carta, a los Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 17 y 18 dice... No, perdón, primera carta a los Tesalonicenses, me equivoqué de carta, sorry, disculpen. Primera carta, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, ¿sí? Recuerda que tuvo que salir
hacia Berea, después a Atenas, luego va a llegar a Corinto, y desde Corinto le escribe esta carta. De vista, pero no de corazón, lindo eso, ¿no? Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, Pablo tenía en el corazón, lo único que quiero es verlos para animarlos, para fortalecerlos, ¿ok? Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ese es el mundo que vivimos nosotros. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, te pones en el lugar de Pablo, ¿no? En el corazón de él. Yo no puedo soportar más esta tensión de no verlos, de no poder ayudarlos, de no poder abrazarnos y crecer juntos. Acordamos, quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, para que tengan alguna ayuda. La iglesia es una. Necesita ánimo la iglesia, ¿o no? Necesita corrección la iglesia muchas veces. Necesita instrucción, necesitamos crecer en estas cosas, necesitamos vivir en la esperanza que nos da el Señor. Por eso quería mandar a Timoteo, por eso Pablo quería estar acá. Y si hubiésemos estado nosotros allá en ese tiempo, Pablo hubiese querido ir a vernos también. Y esa misma necesidad, ¿por qué digo esto? Porque esa misma necesidad la tenemos nosotros. Necesitamos animarnos, necesitamos aprender, necesitamos corregirnos y necesitamos aprender de la esperanza en la cual estamos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una relación vital con Dios. De hecho, más que tiene una relación, es una relación con Dios. Creo que queda mejor ese verbo. Primero Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo es el que escribe, pero está acompañado en el equipo por Silvano, que es Silas. Y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Ya le escribe esta carta. ¿Quiénes son los tesalonicenses? Mira cómo los describe él. A los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Cómo los describió? Hermanos en la fe que están en Dios y en Cristo. Ya no son de ustedes, son de Él. Y ya no viven aquí, viven en Él. Y tienen todas las promesas de Él. Así los describe. Los describe como en Dios. Dios y su relación con la iglesia es que la iglesia está en Dios, que Dios es la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es nuestra razón de ser como iglesia? El Señor. No hay otra. No eres ni tú, ni yo, ni a quienes les vayamos a predicar, que sí tenemos que hacerlo. Es Cristo. Esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia es la convocación de parte de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, estamos en Él. Él es la razón. La iglesia, y uno puede ir a la idea ya en Salmo 1, es como un árbol plantado junto a corrientes de río y que su hoja no cae. ¿Sí? ¿Dónde está plantado? No el Salmo, la iglesia. ¿Dónde está plantada la iglesia? En Cristo. Estamos en Él. Ahí estamos plantados, en su mano. Por lo tanto, Él está en la iglesia en todo tiempo, ¿o no? Y al mismo tiempo está diciendo que la iglesia le pertenece. Y de hecho lo dicen muchos textos, porque Él nos compró con su sangre. Somos de Él, vivimos en Él, como un árbol plantado en Él. ¿Para dónde se puede mover ese árbol? A ninguna parte. Así es como el Señor ve la iglesia. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Uno con Él, ¿te das cuenta, no? Y uno lee aquí el texto nuevamente en Tesalonicenses. A los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿No es lo mismo? Y uno lee el saludo y pasa como desapercibido. Pero la verdad
teológica y de corazón de la iglesia que está diciendo acá es enorme. No estamos en otra parte, sino en el Señor. Siempre, porque la iglesia es del Señor y Él está en la iglesia, porque Él es la razón de ser de la iglesia. Existimos por su gracia, para su gloria. ¿Sí? ¿Cómo nos dice Dios a nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos de Él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las ¿qué? Las virtudes de aquel, la gloria de Dios que se manifiesta en su iglesia. Él nos llama, Él nos convoca, Él nos sustenta. Toda la gloria de Dios funcionando en nosotros. Nuevamente, ¿qué vas a hacer el próximo domingo? ¿Vas a ir a otra iglesia? ¿Sí? La soberanía de Dios dijo, voy a hacer la iglesia en Viña, pero tú puedes congregarte donde quieras. Yo entiendo que hay hermanos a veces que están en una iglesia donde la palabra de Dios no se predica fielmente y van a buscar donde la palabra de Dios sí se predique fielmente para tener esta relación rica con Dios que Él es la que proveyó. Pero por ir a pasear o buscar predicaciones en internet son buenas. ¿A eso te llama el Señor? ¿Es ahí donde Él te convoca? No, puedes aprender, no tengo problema con eso, no estoy diciendo que sea malo. Pero hay un tema con la iglesia local que habla de la soberanía de Dios en este lugar, para la obra de Dios en este lugar, donde Él está diciendo, yo soy la razón principal de este lugar. La exaltación aquí es a Cristo, en este lugar. No por allá, no, Él lo hizo en este lugar por una razón. Y tenemos que aprender a escuchar y discernir los sís de Cristo y los nos de Cristo. Porque de esa manera está obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo siempre sea exaltado. Que su nombre sea exaltado, como dice Salmo 115. No a nosotros, sino a Dios sea la gloria. ¿Y cómo hacemos eso? Creciendo en el Señor, edificando nuestras almas, llevando la palabra a otros, evangelizando, pero a la manera de Pablo, ¿sí? Explicando, dando testimonios de la verdad del Señor. Y de esa manera, ojalá con muchos más que se acerquen, adorando al único que tiene que ser exaltado, que es Cristo, el dueño de esta iglesia. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu palabra, que aún en breve texto vemos cómo, el breve texto en una carta, vemos cómo tú has dispuesto o dispusiste equipos, misioneros, viajes, kilómetros, expresando tu voluntad, aún en la lucha con el reino de Satanás, para establecer el lugar donde tú tienes pueblo para tu gloria. Y queremos orar por dos cosas. Primero, que nos permitas llegar a otros para traer pueblo para tu gloria, pero que obres primeramente en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que aprendamos que la única manera de manifestar tu gloria en este lugar que soberanamente has escogido y has establecido acá, es cambiando nuestra vida y comencemos a ver la iglesia con los mismos ojos que la ves tú. Ayúdanos a crecer de verdad, ayúdanos a crecer en conciencia, ayúdanos a crecer en arrepentimiento, para que tú puedas obrar de esa manera en medio nuestro. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.